¿Qué tiene con qué? Estaban dormidos allá atrás. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco muchísimo que nos estén acompañando hoy aquí en Gálatos, la librería que nos recibe, que nos permite hacer esta presentación. Bueno, yo creo que todos me conocen, pero mi nombre es Sergio Dávar, soy editor de Editorial Dávar y hoy voy a presentar simplemente unas palabras sobre este libro que acabamos de publicar de Lucas García, el tema, una memoria gráfica sobre los derechos humanos. La razón por la que publicamos este libro tiene como varios temas. Por un lado, mi admiración hacia Lucas, que es un autor que sigo desde cuando publicó en Random House, una novela que ganó un premio, y he seguido mucho su trabajo. Me encanta el trabajo de ilustrador que tiene, lo que viene haciendo con La vida de Nos, y en general todo su trabajo me parece muy bueno, y fue como la confluencia perfecta de poder tener una novela gráfica, nuestra primera novela gráfica en la editorial, con un tema que además es muy afín a nosotros, que tiene que ver con registrar temas de violaciones de derechos humanos, y que nosotros hemos venido siendo muy consecuentes con ello. Es decir, tenemos el libro de Afiuni, es un libro que ha sido para nosotros muy importante porque, bueno, reveló algo que no conocíamos en ese momento, y se convirtió en un tristemente éxito de ventas en su momento. Y bueno, es un libro que abrió todo un camino en la editorial, en esa misma línea, diríamos, de temas de violencia contra mujeres. El libro Doble Crimen de Linda Loaiza es otro libro que es muy importante además porque, como muy bien lo menciona Lucas en este libro, los derechos humanos, las violaciones a los derechos humanos viven de una manera muy cerca de nosotros y nos afectan, nos golpean. Cuando yo leí Doble Crimen, y a veces tenía la sensación de que tenía que dejar el libro, no podía seguir leyendo, porque era muy violenta la narración de lo que había sufrido Linda Loaiza, no solamente porque un psicópata decidió secuestrarla y hacerle lo que le hizo, sino por otro tipo de psicopatía, que era la de la sociedad, que la convirtió primero, para poder soportar lo que le había hecho este señor, primero quiso convertirla en prostituta, y luego a nivel de los tribunales vivió un segundo tema de agresión muy fuerte, donde al final a la persona que hizo lo que hizo le dieron la pena mínima que se le podría haber dado a alguien por una agresión, no por violación, que era lo que era, ni por secuestro, ni por todo lo que fuera. En fin, dos libros muy importantes para nosotros en nuestra construcción de las colecciones de Dávar, y de crear una memoria de lo que hemos vivido en todo este tiempo. Aparte de ese libro, recientemente hemos sacado un libro muy importante también, que es Mi padre
El aviador, aquí está la autora, Lisette González, un libro muy, muy fuerte, muy doloroso, pero también muy importante desde el punto de vista de Lisette en su construcción sobre el tema de entender lo que es la violencia del Estado y cómo poder enfrentarse a eso. Ahora vas a conocer al diablo, un libro que tenemos que son 10 textos de gente que ha sido torturada por el chavismo, gente de la oposición. En ese libro hay 2 personas que murieron, Albán y un militar, y hay 8 que están vivos pero que viven en el infierno. Una de ellas, Emel Mendris Benítez, ha sido condenada a 30 años de prisión, y las huellas de la tortura que ha recibido la han dejado paralítica. Es un caso atroz. Bueno, ese libro también es un libro muy fuerte. Ese libro tiene un título además que nace no de nuestra imaginación ni de nuestra creatividad, sino de la creatividad de la policía. A uno de los personajes le sacan el celular y cuando pregunta qué le va a pasar, dice, bueno, ahora vas a conocer al diablo. Y recientemente, en estos días, acaba de salir Canaima de carne y hueso, un libro que vamos a presentar pronto, que es un libro que realizó Jesús Piñero con un equipo de entrevistas a mujeres de Canaima, no el lado más turístico de Canaima, sino el lado más duro de mujeres que sobreviven a los diferentes infortunios que se producen en Canaima en relación con temas de mina, con temas de trata de mujeres, con una cantidad de problemas. En fin, como digo, el libro de Lucas tiene mucho que ver con nosotros. Además de esto, está apoyado, o de alguna manera se trabajó en conjunto con Reacin, que es una ONG que también ya habíamos hecho un libro anterior. Su título siempre se me escapa porque es un título particular, que es lo que dice un niño que le preguntan en Venezuela están matando gente, que es el tema de los asesinatos de los grupos del Estado a gente de barrios que supuestamente o consideran un malandro o lo que fuere, y son ajusticiamientos que se están produciendo en Venezuela. Por todo esto tiene que ver que este libro lo podamos tener en la editorial, y de verdad que me siento muy, muy contento. No había visto nunca, he visto muchos libros gráficos, muchos cómics, pero no había visto nunca el trabajo que ha hecho Lucas. Yo creo que es un trabajo muy original, porque es eso que él dice, de qué manera la violación de los derechos humanos ha estado cerca de su vida, en la mesa con su familia, cuando alguien contaba algo, en un chiste que de alguna forma deja algo muy doloroso en el ambiente, en fin, y va narrando diferentes tipos de violaciones de los derechos humanos y cómo nos hemos ido acostumbrando a vivir con ellos. Ese quizás sea el lado más terrible de esto que estoy mencionando, porque no es porque las violaciones de los derechos humanos ocurren nada más que hace 25 años, ocurrían antes, pero es impresionante cómo en estos 25 años nos hemos ido acostumbrando a que esto forme parte de una suerte de realidad tenebrosa que tenemos todos. No puedo dejar de mencionar, sería totalmente injusto no decir que en estos días secuestraron a una activista
Hola. Secuestraron a una activista llamada Rocío San Miguel y la desaparecieron, y esto ha generado, por suerte, un rechazo internacional muy grande, pero de alguna forma parecieran que son unas páginas que se escapan de este libro. Dicho esto, y no me voy a alargar mucho más, quiero presentar a quienes me acompañan. Bueno, Lucas García, por supuesto, el autor del libro, novelista, ilustrador, diseñador, un hombre que tiene como una diversidad de intereses muy, muy importante para el tema de los libros. Y Héctor Torres, a quien agradezco muchísimo que nos esté acompañando hoy aquí, uno de los directores de La vida de Nos, un novelista importante, que escribió el prólogo y que de alguna forma también se ha sentido cercano, porque Lucas es también un gran aliado de La vida de Nos. Entonces, dicho esto, yo ahora le voy a dar la palabra a Héctor Torres para que también me acompañe hablando, y luego podemos hacer algunas preguntas con Lucas, para al final darle la palabra también a ustedes si quieren hacer alguna consulta o lo que quieran. Héctor, gracias. Gracias, Sergio. Buenas tardes. Bueno, sí, me pidieron que presente este libro de Lucas, el tema, y ya me habían pedido un prólogo para el libro. Nosotros, además de una amistad de muchísimos años, nos une el trabajo que Lucas nos ha colaborado en La vida de Nos, pero también que compartimos trabajo y compartimos impresiones y compartimos visiones efectivamente en Ida y Vuelta, que es una organización de REACIN, es un colectivo de creadores, activistas, investigadores sociales que pretenden o que buscan ofrecer herramientas de expresión a comunidades vulnerables. Entonces el trabajo que hacemos allí, que está presente Gabriela Caveda, está presente Eduardo Burger, que forma parte de ese colectivo, un poco el trabajo nuestro es ver cómo ofrecerle herramientas expresivas a comunidades vulnerables de distintos tipos. Parte de ese trabajo es efectivamente uno que hicimos en la Cota 905, donde Lucas coordinó un proyecto de ofrecerles a los jóvenes de la comunidad herramientas para que ellos puedan contar su vida apelando al cómic. Entonces, bueno, con Lucas me une una larga conversación sobre estos temas, pero fíjense, creo que Sergio abordó bastante bien el asunto desde el punto de vista editorial, el por qué este libro está allí, digamos, desde una mirada social, periodística, política. Yo quiero acercarme un poco al libro también, es desde una perspectiva, digamos, un poco ladeada, ¿no? Un poco para también ofrecer otra visión sobre el asunto. Y es hablar del libro desde el punto de vista del relato que cuenta y de la importancia que tiene ese relato. Este libro, bueno, primero, Lucas, creo que ya Sergio lo comentó, pero me gustaría decirlo, él es autor de las novelas Rock and Roll y La más fiera de las bestias y Acabose, del libro de relatos Payback y El Reino, y previamente como novela gráfica también del volumen Superhéroe. Fue galardonado con el Premio Roche 2020 en Periodismo de Salud por el especial multimedia Tiempo de Maraña. Cuando hablamos de este libro, del tema, hay algo que me hizo sentir muy cercano, entre otras cosas, fue el hecho de que el trabajo que hacemos nosotros en La vida de Nos, y que Lucas nos ha acompañado en más de una ocasión, de hecho actualmente es asesor de una serie en Webtoon, que es una herramienta, que es una plataforma de cómic para contar historias. De hecho, usualmente se cuentan, son historias, ahí el público es muy joven, consumen básicamente novelitas rosas con mucha influencia coreana, japonesa,
Pero bueno, quisimos acercarnos a ellos ofreciéndoles historias en un formato que ellos conocen de la Venezuela actual. Un poco para acercarnos a ese público, a ver que si también son capaces de mostrar interés por esto, si también podría seducirlos, porque es importante la idea de seducir a los jóvenes, o a los muy jóvenes, en unas historias que, bueno, que de alguna manera crecieron chupándose esa y llega un momento en que realmente lo que ellos usualmente tienen es un absoluto desdén por todo lo que es la realidad, y si uno se pone a ver, uno no entiende, porque esa no fue la juventud que les prometieron, ¿no? Entonces, el acercamiento que me interesó muchísimo de este libro fue cómo, y es un poco lo que hacemos, decía, en La vida de Nos, es usar las historias para hablar del país. Es decir, el periodismo que hace La vida de Nos, digo periodismo porque, bueno, efectivamente es periodismo, pero como yo no soy periodista, yo puse la otra mitad del asunto, que es más bien ofrecer las herramientas narrativas. Este periodismo que hacemos nosotros en La vida de Nos no se propone denunciar, no dice quién se robó el dinero de los hospitales, no dice, sino que simplemente pone a la gente a leer la vida de otro para ver en la vida de otro su propia vida. Y es un poco lo que hace Lucas con este libro. Este libro, básicamente, si uno lo lee, no pretende denunciar, no pretende señalar, no pretende aleccionar, sino que simplemente él utiliza su memoria y algo tan desnudo y tan poco, digamos, con tan poca autoridad como su propio testimonio, para contarnos su vida, y a través de la vida que nos cuenta nos hace pensar en nuestra propia vida. Y es una cosa muy interesante porque él, contándonos fragmentos de su vida, nos lleva a pensar en nuestra propia vida, porque por un proceso de identificación con esa historia que nos está contando, nos hace pensar en nosotros, nos hace pensar en cómo esas cosas que hemos vivido siempre, esos abusos del poder, que se manifiestan en mil formas distintas, llegan a hacerse invisibles por la fuerza de la costumbre. Y una de las cosas maravillosas del libro, cuando lo leí y me encantó, fue entender, o sea, ver la manera en que Lucas nos propone, contándonos pequeñas anécdotas. Fíjense la maravilla de la pequeña anécdota. La pequeña anécdota dice tanto que en su inocencia no parece decirnos lo que nos está diciendo, y eso es lo que hace él. Él se usa de testimoniante de una historia propia, donde muestra capítulos de su vida o episodios de su vida, pasajes donde tú te vas dando cuenta cómo el Estado, cómo el poder abusa de ti, cómo el poder hace todo lo contrario que quería hacer, que es crear un estado de bienestar, de trabajar para el colectivo, y muy al contrario, te va llenando de esas cosas con las cuales tú vas normalizando, y llega un momento en que normalizas la coima para sacar un documento, y eso va escalando, y normalizas luego las OLP, y eso va escalando, y llega un momento en que normalizas tanto todo porque no te vas dando cuenta que eso está ocurriendo y tú lo estás viviendo, y tú lo estás, para seguir vivo, te mantienes tratando de naturalizarlo sin darte cuenta. Y de allí el interesante título del tema. El tema es eso que está allí, que no lo vemos, que básicamente no pareciera invisible de tanto que está, pero que si nos ponemos a ver, si nos detenemos ante eso, pues descubrimos que es el germen de cosas que van sucediendo. Es decir, esas pequeñas abusos, esas pequeñas cosas, ese policía que te quita la cédula, te la retiene, que según la ley eso no lo puede hacer, y tú lo vas normalizando. Bueno, eso va escalando, hasta que llega un punto en que normalizas cosas que son realmente abominables. Pero me interesa mucho el hecho de que Lucas parte de la narración, que es una de las cosas que a mí me maravilla, y por eso es que es herramienta fundamental del trabajo que hacemos en La vida de Nos, porque la narración no pretende señalar, la narración no pretende denunciar abiertamente nada, sino que lo que pretende es contarnos algo, y contándonos algo nos está diciendo el estado de cosas que estamos viviendo. Muchas veces nos ha pasado de que somos buenísimos
recomendándole a otros cosas sobre la vida que somos incapaces de hacer, pues porque simplemente somos así. O sea, tenemos que vernos al frente para ver cómo estamos viviendo, ¿no? Porque en el día a día usualmente no nos damos cuenta. Voy a leer brevemente, y o sea, es horrible la idea de citarme, pero bueno, está en el prólogo, entonces me parece que es pertinente para completar esto que estoy comentando. A propósito de la maravilla que me parece cómo Lucas aborda el tema usando la narración. Digo, contar parece fácil, pero es una operación compleja. Contar desde ese artificio que es el texto literario pasa por hacer visible aquello que de tanto que está entre nosotros se ha vuelto parte del paisaje cotidiano. Detectar esos detalles que lo muestran y saber convertirlos en imágenes elocuentes, reveladoras. Contar entonces pasa por escoger lo significativo de la realidad que se cuenta. Y contar en imágenes supone además un complejo ejercicio de concisión y síntesis en cada representación gráfica de la realidad que se muestra. Entonces voy hablando del tema y digo más adelante, por eso el tema está ahí aunque no lo veas. Corres el riesgo de alimentarlo aunque creas combatirlo. Se agazapa en nuestras conversaciones, en nuestras actuaciones, en la presencia que nos amenaza permanentemente. El tema ocupa todos los órdenes de la vida y se dedica a su razón de ser, amedrentar, coaccionar, someter. Hay una cosa que me parece muy valiosa en el libro y de verdad, desde que lo leí yo estaba chingo porque me pidieran que formara parte de él y por fortuna fue así. Me pidieron que me sumara con el prólogo, y es que de alguna manera cuando tú cuentas, o sea, denunciar es una operación, requiere valentía en ámbitos totalitarios sin duda, pero es una operación que te excluye porque señala a un tercero. Hay algo en este libro que les recomiendo de verdad muchísimo, y es el hecho de que no nos damos cuenta en ese día a día cómo las visiones totalitarias, las visiones, la incapacidad que tenemos de convivir con la opinión ajena es parte del germen de eso totalitario que es el Estado. Es decir, permitimos que el Estado sea así porque no vemos que muchas de sus actitudes son totalitarias, son abusivas, son incapaces de convivir con lo distinto, porque en el fondo algo de nosotros en la vida cotidiana de alguna manera refleja eso. Y esto es un poco lo que me gusta del libro, que no salimos indemnes. Si lo leemos con atención, tenemos que revisarnos también qué tanto nosotros permitimos, qué tanto cuando vemos historias y lo vemos de gente que consideramos sensible, leemos en Twitter información sobre masacres en los barrios, decimos, he escuchado gente decir, por santos no serán, o cosas así que hace que yo no me sienta involucrado y entonces yo voy siendo parte de ese problema que creo combatir. No me quiero extender mucho, Lucas, pero sí quisiera, porque quiero ir abordando el tema desde abajo, ¿no? Te quisiera preguntar, en principio, fíjate, tú eres ilustrador y eres también narrador. Bueno, tienes una trayectoria escribiendo historias, ¿no? Aunque tus historias tú pareces ver un cómic cuando la estás leyendo, pero digamos que eres narrador también. ¿Cuándo comienzas tú a trabajar el cómic como herramienta expresiva y cuándo decides que algo que estás haciendo debe ser ilustrado y cuándo puede ser contado? Arranquemos por ahí. Bueno, buenas tardes. Fíjate, yo creo que hay como dos cuestiones ahí. Una primera cuestión es una cuestión profesional. Yo estuve viviendo un tiempo afuera y cuando volví en el 2015, una cosa que me llamó mucho la atención era que en una de las tantas crisis políticas que nosotros vivimos, había una gran necesidad, había visto una cosa que yo no había visto antes en el venezolano, que era una gran necesidad de empezar a explicarse. Y de alguna manera una cosa que también venía dando como vueltas por ahí, que me llamaba mucho la atención, que era como el tema de que las personas también están buscando su propia narrativa.
O sea, querían estructurar un cuento, querían estructurar su cuento para poder explicar la realidad que estaban viviendo. Y uno, ¿cómo se llama? Por serendipity, una de las cosas que salió, o una de las cosas que empezó a producirse, era que uno de los medios o de los formatos a través de los cuales echar ese cuento empezó a ser el cómic. Entonces yo recuerdo que yo por lo menos llegué aquí y tuve que hacer un trabajo para Pro Da Vinci sobre cómo había afectado la crisis económica a los profesores de las universidades públicas de Venezuela. Un trabajo, ahora no recuerdo la autora, que es psicóloga, pero estuvo mucho tiempo trabajando en ese tema. Y la forma que hubo de llevar ese trabajo a relato fue a través del cómic. Y una cosa que me llamó mucho la atención fue que cuando se publicó ese cómic, que era una cosa como novedosa, no se había sacado mucho por ese medio, tuvo mucha aceptación, fue muy popular. La gente a través de ese medio podía como relacionarse más con esa historia que por su propia naturaleza generaba siempre cierto rechazo en la gente. A nadie le gusta estar leyendo sobre una situación donde tú no tienes para comer, donde estás en una situación donde algo que era un símbolo de digamos, estatus cultural, como la UCB, ahora está muy abajo. Pero bueno, para poderle entrar a eso, una cosa que me llamó mucho la atención fue eso, ¿no? Que a través del cómic esos temas se podían abordar y la gente tenía más facilidad para abordarlo. ¿Por qué crees que pasa eso? Bueno, mi teoría con eso, yo siempre digo un poco que eso es digamos, una de las ventajas del pop. Yo lo veo mucho en el pop norteamericano, que es realmente sobre el que yo más he visto, pero lo que yo he visto es que de alguna manera, si te está pasando algo en la sociedad que es muy grave, una de las maneras de metabolizarlo, de poderlo integrar, como dirían los psicólogos, es a través de una historia, de una ficción. ¿Aquí? No. Iba a ser discreto, pero no fue. Camioneta de laser, luces prendidas. Camioneta de laser. Yo pensé que era con amigos. Hay una camioneta Blazer, placa 5. Este es un servicio público. Placa 5, 1D, que tiene las luces prendidas. Pero bueno, sigamos. Servicio público. El caso que yo siempre ponía, por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto esa película, Scarface. Ok, hay una versión la versión que uno conoce es la de Al Pacino, que es en los 80 en Miami. Pero la versión original es un remake de una película original de Howard Hawks de finales de los 30, que se produce cuando hay todo el tema de la prohibición, el surgimiento de los gángsters, la violencia urbana, que es un fenómeno, digamos, un fenómeno sociocultural que afecta a los Estados Unidos entre los 20 y los 30. Y una de las formas para poder procesar ese fenómeno, bueno, están surgiendo estas bandas organizadas, que es una cosa como novedosa. Eso está pasando en unas grandes ciudades. Eso tiene que ver con un fenómeno que es el fenómeno de que prohibimos el alcohol durante tantos años y eso generó todo lo que generó. Pero una de las maneras de abordar eso no es desde un estudio sociológico, desde una cuestión académica, es a través de una ficción. Entonces esta gente hace una ficción con este personaje, Scarface, que es una especie de trasunto de Al Capone. Y eso es una película que es muy popular. Es una película que todo el mundo conoce, sobre la que tiene mucha referencia, pero que de alguna manera tú sientes que están tratando este problema nuevo que tenemos, esta situación nueva que tenemos a través de esa ficción, ¿no? Mi percepción es que digamos, tú podrías extrapolar eso con eso. Si ves King Kong, la primera versión de King Kong, pues podrías hablar de, bueno, cómo está afectando el tema racial con la cosa de la nueva visión sobre África y los negros, y tienes esta imagen como mitológica de este gorila que además está embelesado por una belleza rubia y termina montado encima de una ciudad, ¿no? O sea, un psicólogo con eso. El otro caso que yo siempre pongo, por ejemplo, es la metamorfosis de Kafka. Yo estoy seguro de que si Kafka hubiera tenido un psicólogo, bueno, Kafka lo único que hace es llegar con ese libro, se lo muestra al psicólogo y nos ahorramos 300 sesiones, ¿no? Bueno, porque aquí está más o menos claro la imagen que tú tienes de ti, cómo te llevas tú con tu familia, ¿no? Pero fíjate que todo eso se hace a través de una ficción.
Entonces yo sí creo que el espacio de la ficción, que es una cosa que nosotros en Venezuela no solemos hacer con nuestro... O sea, nos ha costado mucho empezar a generar ficciones de lo que nos pasa. Creo que es una cosa que en algún momento, para poder explicar esto, fue como muy importante, o digamos, ha generado como esa necesidad en el público. Yo creo que hay otros públicos, otras audiencias que tienen eso mucho más metabolizado, pero creo que eso en nuestra cultura es una cosa relativamente nueva o novedosa. Hay dos cosas que quiero consultarte. Una, que es un libro gráfico diferente de alguna manera a muchos libros gráficos que agarran una historia y la cuentan, ya sea una historia clásica, Edgar Allan Poe o Cortázar o lo que fuere, o una historia narrada como por ejemplo este libro fascinante que hay de los autobuses donde no podían ir los negros sentados en los mismos lugares, que hace uno de los grandes dibujantes, que tú debes saber quién es, creo que es Chaupen, algo así. Claro, Chautin. Chautin, que escribe este libro extraordinario sobre el autobús y esta señora que no podía sentarse y todo eso. Hay como muchas cosas, ¿no? Yo tengo en la memoria una que es una cosa que se hizo en Colombia, que es un libro gráfico sobre la vida de García Márquez. El hombre que tiene las mejores historias de ficción del planeta, se le hace un libro gráfico con su vida. Y uno podría decir, bueno, pero ¿y qué puede tener de interesante esta vida frente a 100 años de soledad o frente al amor en los tiempos de cólera? Bueno, el que lo hizo cuenta allí una cosa que García Márquez casi no cuenta, y es la hija ilegítima que tiene García Márquez. Una hija que tuvo con una bailarina colombiana en París antes de estar con Mercedes Barcha. Entonces, bueno, fíjate tú que ahí rompe con una tradición de alguna manera, se va a la vida, y uno podría decir, bueno, ¿y a quién le va a interesar esto? Bueno, la vendieron en China, cosa rara, quizás por el hecho de que era un premio Nobel, es un personaje muy famoso y tal, pero bueno, tuvo esta repercusión. Esto te lo digo un poco para tratar de entender, porque también aquí hay como una ruptura con el género, y luego algo que también dentro de esto mismo a mí me llama la atención es el cuento que tú echas de eso que era como común en los 80, de un cuento que se oían, tú dices, en la mesa de los adultos, un campeonato para ver qué policía era mejor. O sea, había que cazar una liebre, venían las ciudades francesas y tardaban 3 días en conseguir a la liebre, y venía el Scotland Yard un día y el FBI 3 horas, y venía la PTJ. La PTJ se tardaba varias semanas, había algo injusto en ese cuento, porque no eran ineficaces, eran otra cosa, pero ineficaces no. Pero bueno, varias semanas, y aparecen con una iguana a la que le han dado palo, pero durísimo. Y le dicen, mira, pero el cuento es que había que agarrar a una liebre. Y la iguana dice, yo soy una liebre, yo soy una liebre. Bueno, este cuento... Sí, pero por favor no me peguen más. Pero por favor no me peguen más. Este cuento, divertido, con respecto a la PTJ, es un cuento tristemente trágico hoy en día. Y por eso lo digo que el libro tiene unos registros, yo creo que está muy bien lo que decía Héctor antes, en relación a aprovechar hasta la historia cotidiana del pasado para traerla de nuevo y ponerla en el escenario de lo que estamos viviendo. ¿Cómo fue esta mezcla de cosas que llegaste a armar en el libro? Ok, bueno, yo creo que es por
o sea, lo que te digo, no me quiero poner pedante, pero si uno lee cómic como leo cómic yo, que leo desde que tengo como 6 años y leo, y terminas leyendo desde bromas chinas hasta tal, te empiezas a dar cuenta de que como lenguaje gráfico, el cómic empieza a hacer las mismas cosas que hace la prosa, por ejemplo. Entonces no solo echa un relato, sino que también puede hacer ensayo, puede escribir una crónica. O sea, digamos, lo que puedes hacer con ese lenguaje es bastante amplio, ¿no? Entonces, claro, una de las referencias que yo tenía es un cómic muy famoso que es Maus, de Art Spiegelman. Spiegelman, creo que ese es un cómic muy interesante porque él es Art Spiegelman es un tipo que durante los 80 y 70 hizo cómic underground, además unas cosas intelectuales, o sea, jugó con la forma de una manera bien experimental, bien interesante. Pero era un tipo que siempre tenía un pie muy metido, como es norteamericano, tenía un pie muy metido en la tradición norteamericana de cómic comercial. Entonces este libro Maus trata sobre él es hijo de unos sobrevivientes del Holocausto, y su mamá se suicida y su hermana se suicida, y en ese momento de crisis él decide interpelar al papá y le pregunta al papá, está Maus, ¿no? Este libro. Después de comprar el tema, pueden comprar Maus. Primero compren el tema y después. Vamos por orden. Y en este Maus, él es súper interesante porque él le pide al papá, que el papá nunca había contado ese cuento de cómo había sido la experiencia de ellos en el campo de concentración, cómo llegaron ahí, cómo fue todo ese proceso. Que además era una cosa con la que el papá tenía mucha resistencia. Y él además, y por eso el cómic se llama Maus, ¿no? Y él además utiliza un recurso que es un recurso de Walt Disney. Él pone a los judíos como ratones y a los nazis como gatos. Y ese es el recurso que utiliza. Él siempre se presenta así. Y él inclusive hace unas cosas que son súper interesantes, porque esto es un cuento dentro de un cuento dentro de un cuento. No es el cuento de él escribiendo esta obra, es el cuento del papá. Es los cuentos de la memoria de él de cuando era chiquito, de cuando él le pasaban unas cosas y él pillaba esas cosas cuando se las contaba al papá, cómo el papá ahí estaba colando algunas cuestiones de su experiencia en el campo, ¿no? De hecho, yo cuando lo leí, yo no leí el volumen al comienzo, sino lo leí en una revista que él había hecho en los 80, se llamaba Raw, Crudo. Y el primer cuento de Maus era que él llegaba de chiquito a donde el papá, llorando porque los amigos, alguien se había metido con él y los amigos en vez de ayudado se habían ido, ¿no? Entonces el papá le decía, no, es que lo que pasa es que tú no has pasado 2 semanas encerrado en un cuarto con 20 personas y ahí vas a averiguar quiénes son tus amigos de verdad. Entonces claro, él empieza a pillar que el papá le estaba contando algunas cosas de esa experiencia, pero el de chamo no tenía ese alcance, pues. Y ese cómic es súper interesante porque él en algún momento inclusive él rompe la cuarta pared. Además es un cómic muy importante, porque es el primer cómic que gana un Pulitzer. Y él en algún momento él inclusive rompe la cuarta pared porque él empieza a cuestionarse si echar este cuento tan fuerte, tan importante del Holocausto a través del cómic, con este recurso de los ratoncitos y los gatos, bueno, no será una cosa irrespetuosa, no será, ¿sabes? Él inclusive empieza a cuestionar eso del medio. Entonces en ese sentido, ese para mí era una referencia. Y hay otra referencia, que es un libro que se llama, de un señor que se llama Scott McCloud, que es Understanding Comic, Entendiendo los Cómics, que es un libro también súper interesante porque es un tipo que hace toda una historia de los cómics, de cómo funciona el lenguaje de los cómics, toda la cosa, y lo hace en un libro de cómic. Entonces a mí me llamó mucho la atención que yo por primera vez estaba como leyendo una cosa que no era un cuento, no era un relato, esto ya era un libro de ensayo sobre los cómics, pero escrito con el lenguaje del cómic.
Entonces me parecía que esa libertad tú la podías aplicar, digamos, como para cualquier sujeto narrativo. Tú tenías este lenguaje del cómic y bueno, este tema en particular, más allá de hacer lo que dice Héctor, de hacer un tema de denuncia o de hacer un tema periodístico, pero yo no tengo esa formación y no tengo esa ambición. O sea, yo me iba a hacer una investigación y te iba a dar unos números, unas cosas, pero sí me parecía que era como interesante también tomar ese otro género, el de la memoria, el del memoir, ¿no? Porque también al mismo tiempo eso implicaba un elemento que eso Héctor tiene conferencias sobre eso, que era el elemento emocional. O sea, digamos, que creo que es un elemento muy importante en toda historia, ¿no? Podemos estar hablando de la cosa más alejada de nuestra realidad, pero si eso emocionalmente conecta con nosotros, bueno, ahí permite ese chispazo en donde nosotros nos involucramos con los personajes, ¿no? El ejemplo más claro es ahorita el género de los superhéroes, pues. O sea, hasta donde yo sé, ninguno de ustedes aquí es superhéroe, ¿no? O sea, nadie nació en Krypton, nadie, ¿sabe? Nadie lo bañaron con radiación y vuela, ¿no? Pero de alguna manera esas historias que son tan exageradas, son unos personajes que no son reales, terminan involucrando a la gente emocionalmente. Pues entonces uno se emociona con Superman, se emociona con Daredevil, se emociona con Iron Man, que presentan unas tramas y unas situaciones muy verosímiles, muy fantásticas, pero que tienen un cuerpo emocional, una cuestión emocional que es la que nos permite hacer ese clic, ¿no? Entonces, claro, yo lo que sentí un poco que con el tema de los derechos humanos, que era lo que a mí me había pasado progresivamente en el trabajo con organizaciones de derechos humanos, es que ya eso no era un tema académico, ya eso no era una especie de tema abstracto, eso no era un sujeto político, no era un sujeto de estudio, no era un sujeto sociológico, era un sujeto emocional. O sea, si yo siempre, porque la historia está ahí, yo siempre me acuerdo, trabajando con las personas, yo siempre me acuerdo el relato de una señora que se sentaba con nosotros y nos contaba, bueno, que la noche que estaban pasando un tema de hambre, no tenían acceso a alimentos, y la noche anterior esa señora se había acostado con una papa lo único que tenían, era ella con los 3 hijos, lo único que tenían en la alacena era una papa. Y esa señora se había acostado en la noche, sacando cuentas a ver cuál de los hijos, o sea, cómo iba a hacer para repartir esa papa entre los hijos, porque esa papa no alcanzaba para los 3 hijos, entonces qué hijo a comer, qué hijo no. Entonces yo lo único que siempre recuerdo cuando ella me estaba contando ese cuento, de lo único que me acordaba era de aquella película Meryl Streep de la decisión de Sofía, ¿no? La decisión de Sophie, ¿no? Ajá, el nazi te dijo que bueno, que cuál de los hijos tú querías dar, o sea, esas decisiones imposibles que tienen que a veces que tomar los padres, ¿no? Bueno, yo soy padre, tengo un hijo y automáticamente yo empaticé con la señora, pues, ¿no? Pero lo que te digo, lo que empecé a ver ahí es que ese sujeto de los derechos humanos no era un sujeto, es un sujeto emocional. Entonces era como eso, desde el punto de vista emocional, inclusive me permitía a mí relacionarme más con eso. Vale acotar que el chiste de la PTJ da escalofrío cuando alguien se siente igual, y cada vez más nos sentimos igual, ¿no? Entonces cada vez el chiste da más escalofrío que risa, ¿no? Lucas, hay algo que aprovecho y te pregunto, porque esto es una oportunidad de oro para hablar de esas cosas que me suscitaron cuando leí el libro y que no te pregunté en su momento. Ya tú habías trabajado, fíjate, ya tú habías trabajado superhéroes que de alguna manera uno te podía intuir allí como personaje protagonista. Escribir en primera persona siempre es otra cosa, ¿no? Siempre es distinto, porque aunque la motivación de cualquier texto literario es muy personal, siempre el texto que se supone de ficción pasa por unos procesos psicológicos muy complejos que, sin darte cuenta, cuando estás escribiendo algo, te está detonando algo que está muy lejano y no está tan a la vista, incluso a veces para el autor. Pero cuando trabajamos la autoficción o cuando trabajamos abiertamente testimonio, sí tenemos mucho más claro eso que nos impulsa, ¿no? O sea, hay algo, puede ser una rabia, hay una indignación, hay algo que
que te suscita, que te lleva a querer hablar de esto. Porque escribir es tedioso, es duro, es un trabajo, es fastidioso. Si tú dejas pasar la indignación inicial, puede que ni escribas. O sea, que tiene que ser algo muy fuerte que te lleve a que persista y siga insistiendo de que tiene que salir. Y si estamos hablando de que es un texto, es una novela gráfica que supone algo incluso más elaborado, un diseño, bueno, más todavía. Te pregunto, ¿cuál fue esa idea, cuál fue esa situación personal, cuál fue eso que tú sentías que querías contar esa historia y fue capaz de ir más allá del tedio y de la cuestión de no fajarte a escribir algo? Oye, también como varias cosas, ¿no? Una cosa interesante. La primera es que, o sea, esta novela gráfica se hizo gracias al patrocinio del Centro Cultural Alemán, Otro servicio público. otro servicio público. Que eso es una situación en la que yo nunca, o sea, yo había hecho piezas cortas de cómic para hacer reportajes, usualmente siempre eran más interpretaciones de otros textos, ¿no? Y con esto fue muy interesante porque es la primera vez que alguien me decía, no, te podemos dar un capital para que tú escribas esto como tú quieras, durante el tiempo que tú quieras, pues, durante este tiempo. Entonces, esa fue una primera oportunidad que me llamaba mucho la atención. La segunda cuestión es que si bien a mí siempre me gustó el cómic y siempre he sido un forofo del cómic y siempre he querido, realmente siempre he querido a lo que dedicarme, me di cuenta que durante mucho tiempo yo había visto ese medio de una manera desvalorizada, pues, ¿no? Eso no es, o sea, una persona, un adulto mayor no anda haciendo esas cosas, ¿no? Es una cosa como un muchacho, pues, ¿no? Eso no es serio. Eso no es un medio serio. Y a lo largo de lo que te digo, de todo este tiempo, de toda esta experiencia haciendo estas cosas, me di cuenta de que sí, de que era un medio serio y de que para mí tenía una importancia muy... O sea, es una de las... Ahora me doy cuenta que por lo menos haciendo cómic me siento mucho más cómodo que escribiendo, por ejemplo. O sea, es un medio que me gusta mucho más, me atrae mucho más, las cosas que puedo hacer ahí me gustan más de las que puedo hacer solamente escribiendo, por ejemplo. O por lo menos ya llegó al mismo nivel que tenía cuando escribía, pues, ¿no? Entonces esa era como una segunda. Y la tercera es que, o sea, me llamó, no quiero ser más un tipo, digamos, proselitista, ¿no? Pero a mí sí me parece que el tema de los derechos humanos, y no la violación de los derechos humanos, el tema de los derechos humanos es un tema capital, desde el punto de vista de evolucionar hacia una sociedad más elevada. O sea, me parece que si no abordamos como sociedad ese tema de una manera integral, no le interesamos, o sea, las posibilidades que tengamos de evolucionar a una sociedad más elevada, creo que se condicionan, se reducen significativamente. Porque creo que es una de las primeras cosas que el ser humano ha generado que realmente nos vinculan con nuestra humanidad. Ese para mí es o sea, esa cuestión de trabajar en ONGs que tratan temas, testimonios de derechos humanos y los procesos de empatía que tú desarrollas con personas que están totalmente fuera de tu ámbito. Ya sea porque pertenecen a otra clase social, porque tienen otro grupo de valores, porque tienen una sexualidad diferente, porque pertenecen a un grupo cultural distinto, porque se encuentran en otro país, porque tienen otro idioma. O sea, la empatía que tú desarrollas hacia otro realmente es una cosa que te ayuda mucho a redescubrir tu humanidad y la humanidad en el otro, ¿no? Entonces, de verdad, a mí el tema de derechos humanos, más allá del San Benito de la violación de derechos humanos, sino realmente que tú empieces a ver al otro y te empieces a preocupar el otro como te preocupas por ti. Y yo sé que eso suena como a domingo con el predicador, pero es tal cual, pues, siempre me acuerdo porque además había me acuerdo
eso también es medio baboso, pero se la cago. Me acuerdo de un disco de Marvin Gaye, What's Going On. Él tiene un tema que Dios es mi amigo, ¿no? Entonces él decía una cosa así como que no hables mal de Dios porque Dios es mi amigo. El tipo hizo el mundo, hizo todas estas cosas para regalárnosla. Y lo único que nos pide a cambio es que nos amemos los unos a los otros. Entonces era así como toda la crítica, siempre la cosa era, usted no está siguiendo las instrucciones. Están peleando mucho entre ustedes, se están matando mucho entre ustedes, están buscando razones para hacer una cosa que la lógica, la mecánica de esto no es esa, ¿no? La mecánica es que nos queramos, empaticemos, ¿no? Entonces lo que te digo, en ese tema de los derechos humanos, esa idea siempre me pareció muy interesante. Era como me parecía que era un lazo transversal que te permitía hacer contacto con el otro, ¿no? Y ese es como lo importante que le veo. Fíjate que estás hablando de esto y yo recientemente estuvimos ofreciendo un taller a un grupo de organizaciones. Bueno, tenían que poner un poco para hablar de la identidad de la organización, para ver de qué voz están hablando cuando hablan en público, en redes. Y uno de los ejercicios, una de las organizaciones pone entre los valores de la organización el respeto al diferente. Yo dije, bueno, aquí hay una redundancia, porque el respeto al diferente debe ser una obviedad, porque es respeto, porque el respeto al parecido es fácil, eso no exige ningún... El respeto es de hecho el respeto al diferente. Yo quiero aprovechar brevemente también porque me parece que es muy pertinente eso que estás diciendo, parte de las palabras que pone acá en el epílogo del libro Manuel Llorens, director de Racine, y bueno, el motor de ida y vuelta. Manuel Llorens es un poeta, psicólogo, lo nombro en ese orden porque me parece importante, poeta y psicólogo. Dice, es posible que el opuesto a la violencia no sea la fuerza del orden, sino la cultura del cuidado. No es casual que Lucas, el personaje, finalmente encaje todas las experiencias durante el duro proceso de acompañar a su hijo a dejar el país. Entre el dolor de la despedida y las angustias generadas por la arbitrariedad de las autoridades, un padre padece la incertidumbre del tránsito de su hijo hacia un lugar más seguro. Solo el deseo de cuidar a los nuestros, solo el registro de la vulnerabilidad compartida, solo la conciencia de la precariedad de la vida nos invita a pensar en las limitaciones de la ley del más fuerte y nos impulsa a la búsqueda de soluciones colectivas en que podamos cuidarnos entre todos. Entender que la fuerza bruta es la gasolina del ciclo interminable de la violencia ciega. Esto es maravilloso porque básicamente es el asunto. Cuando uno usa el término, que es un término venido de objeto de estudio de las ciencias sociales, violación de derechos humanos o incluso el término derechos humanos, eso puede parecer, y pasa mucho, que a la gente común le suene como algo abstracto, algo difícil de encajar. Pero estamos hablando de violencia, estamos hablando de abuso, estamos hablando de todo aquello que como bien dice Marvin Gaye, es exactamente lo contrario a lo que Dios nos pide, ¿no? Sí. Es una cosa de sentido común dentro de la sociedad. Un poco cerrando el tema del tema, como digamos, materia tuya personal, tengo la curiosidad de saber, porque obviamente tú lees el libro y es un libro cronológico, pero uno vive en dos momentos paralelos, o digamos en dos tiempos paralelos: el tiempo histórico que uno le tocó vivir, sin duda, y el tiempo personal, que va aparejado a aquello, pero no necesariamente cuenta las mismas cosas, porque hay personas que en momentos durísimos de un país tienen momentos felicísimos y viceversa, ¿no? Entonces, me gustaría saber, como esto es una historia que se puede leer como cronológicamente, la historia de cómo un país ha ido poco a poco desdibujando el respeto a los derechos humanos, pero también una historia personal. ¿Cómo escogiste tú los episodios, los recuerdos que te hacían ilustrar cada momento de esa historia de un país que estás contando a partir de la historia de una persona?
Bueno, ahí lo que te digo, te tendría que decir, bueno, la primera cuestión es que, digamos, eso llegó como una especie de masa crítica. Después de unos años trabajando con diferentes organizaciones, yo ya tenía como un catálogo de historias, una colección de historias, y algunas, como el caso de la señora con la papa, me habían afectado más que otras, ¿no? Entonces, digamos, llegamos a una parte de lo que yo llamo de masa crítica, ¿no? Había que buscar alguna manera como de procesar eso, porque ya tenía muchas historias en la cabeza y tenía que ver qué hacía con eso, ¿no? Y digamos, las que me llamaron a mí más la atención tenían que ver, lo que me parecía a mí, con los aspectos más... Lo que yo sentía que era una cosa que quería transmitir siempre con el libro, que era precisamente ese asunto de que el tema de los derechos humanos no es una cuestión abstracta que está alejada de ti, es una cosa que se puede presentar, digamos, en tu inmediatez, pues, en tu cotidianidad, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención el tema de la comida, del hambre, del alimento, ¿no? Oye, pues es una cosa, digamos, vital, pensarnos sin eso, ¿no? Es como muy fuerte. Entonces, bueno, me parecía que eso había que tocar algo sobre ese aspecto, ¿no? Otra cosa que me parecía fuerte era el tema policial, de los abusos policiales, porque era una cosa que había estado presente, esa también era otra reflexión en el libro, que no era una cuestión reciente o una cuestión de estos últimos 25 años, es una cosa que me había acompañado durante toda la vida. Y viviendo en el exterior me había dado cuenta de las diferencias que podía haber entre esa apreciación de la autoridad y la apreciación de la policía a la que yo tenía como venezolano. Ese me parecía que era otro ámbito que estaba ahí. Otra cuestión que me parecía que tenía que estar ahí, porque creo que fue también una cosa que nos conmocionó mucho, fue todo lo sucedido durante el 2017. Por ese tema, bueno, fue un país que estuvo 6 meses en una manifestación, pues. Es una cosa que creo que afectó mucho, y me parece que además afectó mucho en términos creo que hay muchas de ciertas certezas que habían acompañado al venezolano se volatizaron en ese año particularmente, ¿no? Entonces creo que ese fue también un momento como muy fuerte que me gustaba revivir. Y claro, el último era el de llevar a mi hijo o sea, llevarlo a Colombia para poder irse con la mamá argentina, porque de alguna manera yo sentía que se había producido una cosa donde yo me estaba, había trabajado mucho el tema de los derechos humanos, estaba trabajando el tema de los derechos humanos, estaba trabajando el derecho humano, escuchando testimonios, viendo historia, al final tú terminas metido en el cuento, ¿no? Tú eres la historia, que era lo que me parecía que era como la gran, digamos, la gran iluminación de todo el proceso de trabajar en el tema de los derechos humanos, que tú pareciera que estás todo el tiempo trabajando a favor del otro, o por otro, o otra cosa, pero al final eres tú, porque tú estás metido en ese paquete, pues, ¿no? O sea, eso no es una cosa externa a ti. Que volvemos otra vez, me parecía que también era una gran metáfora del tema de la historia, ¿no? Como tú estás viendo la historia del otro, y al final lo que estás viendo es tu historia, pues, ¿no? Entonces, esas me parecían que eran como las cosas que hicieron que yo pudiera como escoger esa, bueno, y la última cosa también era que a mí siempre me habían criticado que yo no, o sea, yo en mis ficciones siempre era, no aparecía yo. Siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Cosas súper locas. No va a aparecer yo si la escribí yo. No, pero nunca, es como una cosa alejada, nunca, es una cosa como muy fantástica, nunca eres tú. Entonces de alguna manera quería hacer, o sea, me llamaba mucho la atención ese tema del autor como personaje. O sea, cómo tú te conviertes en personaje y también juegas con eso, pues, porque esto daría también un pie a que, o sea, digamos, como esto es un tema de memoria, usan muchos recursos de la ficción y realmente no es una cuestión objetiva. Bueno, el Lucas del cómic tiene mucho más pelo que el Lucas de la vida real. O sea,
uno siempre te termina de meter como unas cosas, ¿no? Pero ese tema del autor como personaje y del autor y del cuestionamiento de uno mismo a través de convertirte en un personaje de ficción es una cosa que me llamaba mucho la atención. Me parecía que digamos, tratando ese sujeto, esa reflexión, además ese juego cabía, ¿no? Claro, porque te hace Un comentario de cierre antes de darle la palabra a las preguntas que tengan ustedes, y tiene que ver con una recomendación bien sincera a que lean el tema. Espero que la larga amistad que me une a Lucas no invalide este comentario como honesto, pero hay algo que me pareció muy valioso cuando yo leí este libro, y es precisamente que la historia se escribe para que no lo olvidemos. Siempre decimos eso, pero visto desde un presente. Cuando uno lee el tema, Lucas dice algo interesante. Por ejemplo, el desprecio que producía por sus mismas actuaciones la policía no es algo nuevo. Y todo el que fue joven antes de esta época puede recordarlo. La existencia de la recluta era algo sumamente arbitrario que hacía el Estado. Muchos muchachos saliendo del trabajo no llegaban a sus casas, no porque estuviéramos en guerra ni nada, sino porque una gente ganaba por llevar muchachos, traerse muchachos a los cuarteles, que eran la gente de la prefectura. Eso pasaba, y me encanta mucho que Lucas, cuando hace la historia transversal de lo que él puede testimoniar como persona, pues puede recordar, para que no caigamos en el error de romantizar el pasado por lo atroz que es el presente, porque efectivamente el presente es sumamente atroz, pero como dice el dicho, de aquellas aguas vinieron estos lodos, y que él lo muestre de una forma serena y sin mayor autoridad que su propio testimonio, me parece maravilloso, y de verdad que eso basta para que lo lean y les sirva, agite la reflexión, la memoria, el recuerdo, y que tomemos la foto bien para que veamos al futuro, un futuro distinto y un futuro distorsionado por una romantización del pasado, ¿no? Entonces nada, Sergio, o si tienen preguntas. Si hay alguna pregunta que quiera hacer alguien. ¿No? ¿Está todo dicho? No vale la de... ¿Cómo es que dicen? Esto no es una pregunta, sino más bien Esto es una reflexión. Esto es un comentario. Esto es un comentario. Más que una pregunta, tengo una reflexión. Mientras alguien la piensa o la traba, quería hacer un solo comentario, y es que no va a haber un brindis, porque el tema no amerita mucho brindis. No hay nada que celebrar, lamentablemente, sino más bien que en el futuro podamos celebrar, porque esto que vivimos hoy no existe. Así que quería hacer ese comentario nada más para dejarlo. Pero si no hay otra pregunta, podemos también cerrar y conversar aquí ya con Lucas cuando quieran. Sin micrófono. Muchas gracias.